toda la vida. Ahora llegamos a un capítulo que es extraordinariamente difícil. Pero el pastor John, ¿de verdad? Me informó que Reina Valera, no es Reina Valera, pero ¿cómo se llama? El traductor español de la Biblia, Casiodoro de Reina. Reina no es el apellido de él, es el pueblo cerca de Sevilla donde él nació. Y Valera también es un pueblo cerca de Sevilla. Y luego, obviamente, cuando él inició la traducción de la Biblia, inició la persecución contra él. Tuvo que salir y fue a Suiza. Inclusive creo que tuvo entrevista con Calvino y fue desplazado y fue a Alemania y también perseguido también por la corona española. ¿Y sabe dónde vino a llegar? A esta ciudad. Eso me llenó de entusiasmo. Y fue pastor aquí por 3 años. El traductor de su Biblia. Sí, extraordinario. Y luego, obviamente, Valera, Cipriano, era un gran gramatólogo, sabía de gramática y sabía escribir, y él fue el que le ayudó a que todo quedara bien escrito. En efecto, esa Biblia se convirtió casi en una inspiración para la lengua hispana. Ahora tiene que llevarme a Dort y a la iglesia de Gracias, pastor, por esa información. Ahora llegamos al capítulo 9. Como dije, es uno de los capítulos más difíciles de entender y más complicados en la Biblia, pero es esencial. Note que al final del capítulo 8, que dice, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero ¿sabe cómo comienza el capítulo 9? Pablo comienza el capítulo 9 diciendo, quisiera estar separado de Cristo. ¿Ah? ¿Pablo? Veámoslo. Verdad digo en Cristo, y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Está diciendo que es de verdad lo que él dice. Y pone como testigo al Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, eso quiere decir ir al infierno, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Usted es capaz de amar tanto a alguien así? Que quisiera usted mismo estar separado de Cristo e irse al infierno para que ellos crean. Yo, no. Gracias, pero no. ¿Sí? A propósito, usted sabe que mi trabajo, o el trabajo de ustedes, no es convertir a nadie. Es sencillamente presentar el Evangelio y el Espíritu de Dios es el que lo convierte. Amén.
Lo que Pablo está diciendo es que siente gran tristeza porque los judíos, sus hermanos, a quien les llegó la Biblia, de que era el pueblo escogido por Dios, todo fue en la Biblia, en el Antiguo Testamento, dedicado a los judíos, el pueblo escogido de Dios. Y ahora ellos no creen. Él dice, quisiera, si yo tengo que irme al infierno para que ellos crean, hazlo, Señor. Y el Espíritu de Dios, eso para que lo comprendamos, esto realmente es una manera de explicarlo. Es como si hubiese un diálogo entre Pablo y el Espíritu de Dios. El Espíritu le dice, Pablito, gracias, pero no, ya tenemos redentor. Ya tenemos a alguien que fue al infierno bajo la ira de Dios por nosotros. Así que usted no tiene que ir al infierno. Gracias. Pablo está altamente preocupado por la palabrita elección, por la palabrita predestinación. Y la pregunta que él se hacía, que sabía que nosotros íbamos a hacerla, es ¿por qué Dios nos salvó a todos? ¿Por qué le dio gracia a unos y no a otros? ¡Wow! ¿Por qué? Y se hace la pregunta, ¿es posible que Dios sea injusto? Como si fuera justo darle el regalo a todos. Y el Espíritu de Dios le contesta a Pablo en una forma tremendamente seria y consterniente. Dice, de ninguna manera. Cósmicamente no. Es que ese término del verbo es increíble. No. Porque no se trata de justicia. Se trata de misericordia. Cuando David pecó, ¿se acuerda? Él dice, Señor, tenga misericordia de mí. Pero si quiere aplicar justicia y enviarme al infierno, tienes el derecho. Pero te pido misericordia. Si me manda al infierno, será glorificado con su justicia. Pero tenga misericordia de mí. Entonces, en este capítulo, el Espíritu Santo le refiere a Pablo que el asunto es que todos los que viven en el mundo son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. No por ser hijos de Abraham son hijos de Dios. No. Solamente son hijos de Dios los que creen, y los que creen, creen porque Dios les dio el regalo de creer. Los que no creen, es porque Dios no les dio ese regalo de creer. Es el decreto de Dios, y una vez que el decreto llega, comienza la responsabilidad humana. Pero, note lo que dice. Porque deseara yo mismo, bueno, ya lo leímos, ¿no? En el versículo 4, que son israelitas, él explica por qué ellos deberían de creer, porque la Biblia les llegó a ellos. Y los patriarcas hablan de ellos. Y luego el 6 dice, no, ellos van a creer por la palabra de Dios. Y van a creer solamente algunos, no todos. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos de Dios, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, versículo 8.
no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. O sea que todos el mundo no son hijos de Dios. Y no todo el mundo, no todos en todo el mundo son amados eternamente por Dios. Noten la palabra eternamente. Dios ama a todas sus criaturas. Ama los elefantes, ama a los leones, ama a todas las criaturas que ha creado para mantenerlas. ¿Sí? La providencia de Dios. Llueve sobre los buenos y los malos. El sol sale sobre todos. Pero eternamente, ese amor es amor de providencia, temporal. Pero eternamente solamente ama a los que creen en Jesús. Eso está claro. Entonces, todos son hijos de Dios para recibir la providencia de Dios, pero no todos eternamente son hijos de Dios. Note lo que dice. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según ¿qué? La predestinación, la promesa. Son contados como descendientes. ¿Sí? Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Entonces tenemos la primera descendencia. Y luego, ¿qué pasa? Isaac. Viene Isaac. E Isaac se casa con Rebeca, ¿no es verdad? Y no solo esto, versículo 10, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Note esto es triste. Dios está diciendo que Él escoge a una persona no por lo bueno o malo que haga, sino de acuerdo a su propio decreto. Cuando Dios decreta salvar a alguien, la persona no puede no salvarse, no puede resistir a Dios. Luego dice Pablo, si esto te preocupa, te voy a contar una historia. Habían dos gemelos. Nacieron de la misma mamá y del mismo papá, o sea que no es por carne ni por sangre. Cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios, conforme a qué? A la elección, permaneciera no por las obras, sino por aquel que llama, que hizo Dios, al uno amé y al otro aborrecí. Tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Esto no se puede enseñar sonriendo. Y ustedes saben, tienen familias que crecieron en el Evangelio, unos creen, otros no creen. ¿Sí? El abuelo, la suegra de Sujel Michelén. Sujel Michelén es quizás el mejor predicador en español en el mundo. Y me dice, lo más triste, Noé, es que Dios me ha permitido darle el Evangelio a miles. En efecto, esta iglesia le debe, Dios utilizó a Sujel Michelén para que el hermano Eric
conociera la palabra de Dios, de la doctrina de la gracia. Y me dijo, llorando, me dice, pero mi suegra no cree y tiene cáncer y tiene solamente unas semanas para vivir. No voy a ir a Europa a encontrarme contigo. Voy a dedicarme todo este tiempo a presentarle el Evangelio. Y se fue a la Florida a presentarle el Evangelio. Ahora él cree que creyó. Pero es una persona que por toda una vida rechazaba el Evangelio. Eso no quiere decir que en cualquier momento Dios no le dé la fe para creer. Pero así que no depende de la persona que presenta el Evangelio. Depende de Dios que escoge a los que dicen, oh, amé, pero a salud aborrecí. Puedo contarles historia tras historia de gentes a quienes les he presentado el Evangelio. Dos musulmanes en Frankfurt, hace 8 años, no podía pronunciar mi nombre en el hotel, y le di mi tarjeta. Dice, doctor Acosta, dice, oh doctor, me duele por acá. Me dijo, ¿qué clase de doctor? Dice, soy, ¿cómo se llaman los que cuidan del corazón? Cardiólogo. Dice, wow, vengo sufriendo mucho tiempo del corazón. Menos mal que usted dice, pero el cardiólogo espiritualmente, curó corazones espirituales. Pero se motivó tanto y me escuchó el Evangelio junto con su hermano y confesó a Cristo como su Redentor. Y el hermano, después de escuchar todo con la misma atención, nos dijo groserías y se fue. ¿Por qué? 2 hermanos. No depende de él, depende del que Dios quiera. ¡Wow! Esto es triste para presentar esto. Pero a la vez, no voy a esperar hasta el final para dar el golpe de gracia. Pero a la vez es una gran alegría para el que cree. Y es una gran alegría, no con orgullo, sino con lágrimas en los ojos, poner la cara en el piso y decir, Señor, ¿usted por qué no me pasó por alto? En lugar de agarrar ese perdón, aquí todos nosotros estábamos condenados a muerte eterna en la cárcel, con condenación a muerte. Los presidentes de los Estados Unidos y los gobernadores, por ley, pueden perdonar a quien él quiera sin tener que aplicar justicia. Si hay 10 condenados a muerte, él puede decir, voy a perdonar la vida de él. Le voy a perdonar la vida de él. Si el presidente me da un certificado de perdonarme la vida, perdóneme que le diga esto en su cara, ¿sí? No le voy a decir, señor presidente, ¿por qué usted no perdonó a todos y solamente a mí? ¿Eso le haría a usted? Eso es lo que debe decirnos a Dios. ¿Por qué no perdonó a los demás? ¿Por qué me perdonó solamente a mí? No. Yo hago mi certificado de perdón y me voy. ¿Sí? Porque no se trata de mí, se trata de Él. Y si me preocupa por los demás, como yo no sé quién es elegido por Dios, tengo la obligación de presentarle el Evangelio a todos. Y solamente Dios salvará al que Él ha predestinado. Y si estoy tan preocupado de eso, voy por todo el mundo
y voy al lado del vecino y voy al otro lado de la calle y le hablo a la gente que trabaja conmigo acerca del Evangelio. En lugar de decir por qué Dios no los escogió a ellos, porque usted no sabe. Pero en ese momento es donde hacemos la promesa de ir y presentar el Evangelio. Porque ¿para qué Dios nos salvó? ¿Para qué? Para ir y presentar el Evangelio. Comenzando de Jerusalén, por Samaria, hasta el fin del mundo. Si una persona se queja de que Dios es injusto, que me salvó a mí y no salvó a los demás, tiene que recordarse que Dios le dijo que tiene que ir por todo el mundo a presentar el Evangelio. Y tiene que recordarse que le dijo a Isaías, a Ezequiel, que iban a presentar el Evangelio y que no todos iban a creer. Solamente los que habían sido escogidos por Dios. ¿Sí? El temor grande que tenía Isaías es que era pecador y cómo voy a responder a esto. El temor que tenía Moisés, soy hasta tartamudo, porque me manda a mí. El temor que tenía Ezequiel, lo mismo, Jeremías. Isaías dice, ¿cómo voy a ser pastor o ministro del Evangelio si tengo labios sucios? Y cuando se da cuenta que no se trataba de él, el peor temor que hubiera podido tener Isaías es no haber ido cuando Dios lo llama. ¿Sí? Y Dios le dice, vete, dice, y luego finalmente cuando él descubre, dice el Señor, ¿a quién mando? Y dice, mándame a mí. Aquí estoy. Entonces, esa es la respuesta. La gente odia estas doctrinas de la gracia porque ellos dicen, ¿por qué no escogió a los demás? ¿Y qué acerca de los que no creen? ¿Es culpa de Dios? Si Él fue el que escogió, la respuesta está aquí. Seguimos. ¡Wow! Pues no habían nacido, ni habían hecho ni nada ni malo, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Nadie se puede salvar por haciendo obras. Se salva solamente por el llamado de Dios. Se le dijo al mayor, servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Y qué dice Pablo? Pablo dice, cuando yo escriba esto, todo el mundo va a hacerme esto. Va a protestar. Dice, versículo 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¡Wow! Tratar a Dios de pecador, de injusto. Eso es lo que hacemos cuando no aceptamos las doctrinas de la elección. La respuesta es, de ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere. ¿Sabe por qué? Porque nadie quiere. El primero que no quiso fue Adán y Eva. Tan pronto pecaron, no fueron a buscar a Dios, corrieron y se escondieron. Nadie busca a Dios, pero Dios fue y los buscó. Dios los llama. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, por esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Note esto, no solamente lo llama, pero endurece a los que él no llama. Así que no se van a sentir mal cuando los insulten, cuando presente el Evangelio. Porque ellos están dominados por Satanás.
De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. Un momento, Dios no es el autor del pecado. ¿Qué le pasó a Faraón? Faraón ya era pecador. Faraón ya era enemigo de Dios. Dios no tenía que ponerle más pecado en su corazón. Él lo tenía. Dios no pone pecado, ni es el autor del pecado. Todo lo que Dios hizo fue esto. Retiró su mano. ¿Eso es lo que usted quiere hacer? Hágalo. Judas. Eso es lo que él quería hacer. Traicionar al Señor. Nunca creyó. Entonces Dios no le puso más pecado a Judas. Simplemente dice, le retiró la mano. Y al retirar la mano se endurece, naturalmente. Note que por Pedro el Señor oró. Pedro le dijo, nunca te voy a dejar. Y el Señor dice, Satanás ha pedido tu cuerpo, pero yo he orado por ti. Por Judas, en el capítulo 17 de Juan, dice que él nunca oró por Judas. Judas lo traicionó una vez y está en el infierno. Pedro lo traicionó 3 veces, pero el Señor oró por él. No sé si eso tiene sentido. De manera que de quien quiere endurecer. Pero me dirás, versículo 9, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Si yo me voy al infierno no es culpa mía, es culpa de Dios. Es lo que está diciendo Pablo. ¿Por qué mi culpa? Si tú eres el que escoge a algunos y no a otros. Y el Señor le responde con tanta fuerza, porque no podemos comprender esto. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Desde cuándo las cucarachas hablan con nosotros? Nosotros somos criaturas, Él es Dios. Quiero decirles esto. Si yo fuera Dios, yo salvaría a todo el mundo. Pero ¿cuál es el problema? Que yo no soy Dios. ¿Sí? Sus designios son más altos que los nuestros. Sus pensamientos. No es lo que dice aquí. Mas antes tú quieres hombre para que alterques con Dios. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Note que esto viene desde al que él conoció, a los que él hizo. O no tiene potestad el alfarero, Dios, sobre el barro, para hacer del mismo barro, de la misma masa, un vaso para ser salvado y otro para condenación, un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Usted comprende esto? ¿Quiere que se lo explique? Tiene que tomar lápiz y papel. Solamente, la explicación solamente son 2 palabras. Si no las puede recordar, tiene que escribirlas. Se lo voy a explicar. No sé. No sé. Dios mismo dice que yo no puedo comprender esto, porque yo no soy Dios. No hay manera de explicarlo. Todo lo que tengo que hacer es creer y darle gracias porque no me pasó por alto. Amados, si yo les cuento mi vida, ustedes me van a sacar de esta ciudad. Pero Dios tuvo misericordia de mí. ¿Por qué no me pasó por alto? No sé, si yo merezco el infierno. Y Él por gracia me dio la salvación. Y luego le contesta en español, versículo 22. ¿Y qué? ¿A ti qué te importa? Está ahí, ¿no es verdad? ¿Y qué? Dios hablando de esto. Eso es lo que yo hice, le estoy diciendo en mi libro que eso es lo que hago, o lo crees o no lo crees, y si no lo crees, a mí tampoco me importa. ¿Y qué?
Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. Es un milagro que estemos vivos. Alguien me dijo que en este país tan próspero es posible que mucha gente no crea porque no han tenido grandes necesidades. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. O sea, que nos salvó por pura misericordia para su gloria. Soli Deo Gloria. A los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces todo el mundo se salva. El problema es la palabra mundo. No quiere decir todos en todo el mundo, sino gente de todo el mundo, entre los gentiles y judíos. Gente de todo el mundo. De tal manera Dios, para que todo aquel que en Él cree. ¿Quién es el que cree? Nadie. Nadie puede creer. ¿Por qué? Porque en Juan 6:44, como lo vimos anoche, dice, ¿quién puede creer? Y la primera palabra es ninguno. La condición esencial, al menos que Dios no lo agarre y lo lleve a Cristo por el poder del Espíritu Santo. Entonces, dice, lo que yo hago, lo hago de acuerdo a mi propio conocimiento, de pronto, y para mostrar las riquezas, a las cuales también, el 24, de antemano, para su gloria. Y a los que salva, los 24, a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros. Pero la palabra nosotros es muy grande. Nosotros aquí se está refiriendo solamente a los que creen en Cristo, que es una carta para los romanos, para creyentes, a nosotros. No solo de los judíos, sino también de los gentiles, o sea, gente de todo el mundo. Por eso es que Dios amó a todo el mundo, pero son gentes de todo el mundo, no todos en todo el mundo. Porque si Dios hubiese muerto por todos en todo el mundo, no existiría infierno. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío, pero en el versículo 27 dice que solamente unos van a ser salvos, un remanente. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como las arenas del mar, tan solo el remanente será salvo. Remanente es otra palabra para los elegidos, también de los judíos. Bueno, una vez presenté este capítulo un poco más dramático porque teníamos tiempo, ¿no? Como usted que me está. Y nadie, pregunté, ¿cuántos de los que están aquí han sido elegidos por Dios? Y como 20 de casi 1000 personas levantaron la mano. La mayoría pastores. Ok, baje la mano. ¿Cuántos de ustedes? La siguiente pregunta. ¿Cuántos de ustedes, si hoy muere
llega a la eternidad y Dios le dice, ¿por qué los debo dejar entrar en mi cielo, en mi reino? Y usted dice, porque soy malo. Pero creí en tu Hijo que es el único bueno. Porque su Hijo, por misericordia suya, pagó en absoluto por todos mis pecados. Y por eso puedo entrar en tu reino. No porque soy bueno, no por su Hijo pagó en absoluto. ¿Cuántos de ustedes hoy, si mueren, pueden decirle esto a Dios en la eternidad? ¿Sabe una cosa? Todos levantaron la mano. Digo, ok, manténganse ahí. Porque la Biblia dice que nadie ni siquiera puede nombrar salvíficamente el nombre de Jesús, al menos de que no haya sido escogido. Así que todos ustedes que levantaron la mano han sido elegidos por Dios. ¿No le parece interesante? ¿Cómo sabe usted si usted ha sido elegido por Dios? Hoy, si acepta en su corazón que Dios, que Jesús ha pagado en absolutamente por todo su pecado y que la justicia de Cristo fue transferida a usted, su pecado a Cristo y pagado por toda la eternidad. No es ningún problema. Ahora, el problema es que un pastor me llevó en su auto, no estaba ese pastor ahí, otro pastor, y lo primero que me preguntó, me dijo, ¿es calvinista usted? Y casi que le digo que sí. Hasta que le pregunté, ¿quién es un calvinista? Dijo, una persona que tiene licencia para pecar porque ha sido elegido de Dios. No soy calvinista. ¿Entendió? Si usted nunca pierde la salvación, ¿usted cree que puede pecar ya? Porque de todas maneras, no. ¿Por qué? Si ha sido elegido por Dios, no tiene derecho a pecar. Peca, pero el Espíritu lo va a arrepentir. Y no se va a meter simplemente en pecados o vivir en pecado, porque no quiere ni por un solo segundo pensar que no ha sido elegido por Dios. Es una bendición saber que hemos sido elegidos por Dios, porque no puedo pecar contra papá. No puedo maltratar a mi padre y quedar feliz. Entonces, como tengo que terminar, ¿qué tal si me da 20 minutos y terminamos los otros capítulos? Ok. Siga nomás. ¿Sí? Sí. Wow. Tiene licencia para seguir predicando. Ya no puede devolverme el dinero. Pablo escucha esto del Espíritu Santo, pero sabe que nosotros seguimos con el problema. ¿Sí? Y la mayoría de los cristianos de las iglesias no creen en esto. Les cuesta creer. Porque todos dicen Dios es amor, amor, amor. Pero no saben que es un Dios de ira, que responde a su justicia y esa ira responde a su santidad. ¿Sí? Se les olvida, oh, Dios es amor, por eso yo hago lo que no. No. Entonces Pablo continúa con esta preocupación. Dice, ¿cómo hago? Desde el capítulo 9 hasta el capítulo 11 está altamente preocupado cómo mis hermanos van a creer, cómo los judíos van a ser redimidos. Y sigue rogando. Entonces Dios le dice en el capítulo 10,
Por eso les estoy enviando las Escrituras. ¿Sí? Las Escrituras están frente a ellos, han estado por mucho tiempo. Sin embargo, no la escuchan. Versículo 8. Mas, ¿qué dice la Escritura? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Estamos diciendo, crea por fe solamente en Jesús. ¿Y qué es lo que predicamos? Note esto. Que si confesares con tu boca, pero eso no es suficiente, que Jesús es el Señor. Pero antes de confesar con la boca, creyendo en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea que no es suficiente repetir una oración. ¿De acuerdo? Hay que, cuando se confronta con la palabra de Dios, el Espíritu de Dios le toca el corazón, lo ve que hace creer, usted dice, yo no quiero pagar por mi pecado, yo quiero que Jesús pague por mi pecado. ¿Qué prefiere? Con el corazón cree, y luego con la boca confiesa que el Señor, pero cuando confiesa eso, conoce a Jesús, sabe de qué está hablando, conoce el Evangelio. Por eso no se le puede decir a una persona en la calle, hermano, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. ¿Ah? ¿Escuchó eso? 3 mentiras. No es hermano. Que vive como un pagano. No es hermano. ¿Cómo se atreve a llamarlo hermano? Si es hijo de Satanás y usted es hijo de Dios. Dios te ama. Pero ya vimos en el capítulo 5 que los que no aceptan a Cristo es la ira de Dios que está sobre ellos. Y tiene un plan maravilloso para ti. Si la persona no cree, el plan maravilloso es el infierno. Díganle la verdad. No necesariamente tiene que presentar el Evangelio con las doctrinas de la gracia. Sencillamente, díganle la verdad. Si usted muere esta noche, ¿para dónde va? Y déjalo que se comunique con usted. Voy para el cielo, voy para el infierno, no sé. Ok. La respuesta es, hoy usted puede saber. Usted hoy puede saber si va para el cielo o para el infierno. ¿De qué va? ¿De verdad? Sí, con toda seguridad. Antes de morir, puede saber. ¿Cómo lo sabe? Sencillamente, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús vino a decir la verdad y Él dijo, si cree en mí estás salvo, si no cree en mí estás condenado. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Así de que si usted cree en Jesús como único y suficiente medio de salvación, usted está salvo. ¿Quiere que te diga quién es Jesús? Y explíquele un poco quién es Jesús. Pero Jesús también dijo que si no cree en mí estás condenado. O sea que Dios ama solamente eternamente a los que creen en Él. Simple. Pero las religiones han complicado el Evangelio. ¿Sí? Bueno, entonces, el siguiente punto es el versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, para justificación, para ser salvo, pero con la boca se confiesa para demostrar realmente esa salvación. Porque no hay diferencia entre judío y griego, esto es para todo el mundo que crea. El problema es cómo van a creer.
nadie se puede salvar sino a través de la palabra de Dios. ¿Y cómo van a creer si no hay nadie que les presente la palabra de Dios? ¿Y cómo van a creer si no hay nadie que les dé el Evangelio? Porque, como dice, ¿cómo pues invocarán a aquel, versículo 14, en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuese enviado? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y luego, obviamente, termina diciendo que tenemos esa obligación de presentar la palabra de Dios a todos los que nosotros encontremos. Esa es la única razón por la cual estamos vivos. Y continúa en el capítulo 11 con la preocupación de los judíos y con la preocupación de cómo puedo entender el hecho de que Dios haya elegido a unos y no a otros. Y al final del capítulo 11, dentro del capítulo 11, el Espíritu de Dios dice que al final cerca del final del mundo, un gran número de judíos van a creer. Eso quiere decir con la palabra una gran mayoría. No todos, pero una gran mayoría, porque contradeciría con el asunto parcial. Y luego, en el versículo 33 del capítulo 11, y voy a terminar con eso porque ya no nos alcanza el tiempo. Hemos hecho solamente doctrina. A partir del capítulo 12 hasta el final, hace la aplicación de esta doctrina que nos ha presentado. Al final del capítulo 11, versículo 33, Pablo comprende lo que yo no comprendía. Les di a ustedes no sé. Pero aquí Pablo sí sabe, y va a explicar claramente por qué Dios eligió a unos y no a otros. ¿Está claro? Póngale atención, no a mí, sino a Pablo. En la Escritura dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Deuteronomio 29, ¿se acuerdan de eso? Las cosas reveladas, las cosas ocultas, no tenemos que ir a tratar de descubrirlas porque no, pero las cosas reveladas son para nosotros y para nuestra salvación. ¿Qué nos reveló? Nos reveló que para salvarnos tenemos que creer en Cristo como único y suficiente medio de salvación. Y nos reveló que esa salvación, esa fe, es un regalo de Dios y yo sé que me la dio ese regalo porque creo en Jesús. ¿Cuál es el problema? El problema es que ¿por qué no le dio a otros? Ese no es mi problema. Es el problema de Dios. Entonces tengo que decir, oh, profundidad. Tiene que ponerse en el momento de Pablo. Pablo está con la cara en el piso, dándole gloria a Dios. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios. Yo no puedo entenderlo. ¿Quién eres tú?, dice él antes. ¿Y qué? ¿No tengo yo derecho de hacer lo que yo quiera con mi creación? Cuán insondables son sus juicios, no podemos entenderlos. E inescrutables, ¿sabe lo que quiere decir? Es imposible de comprenderlos. Sus caminos. Sí, 34. Pues ¿quién
ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿Se acuerda de Job, capítulo 38 en adelante? ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba colgando mi luna aquí, mis estrellas acá y mis galaxias allá? ¿Me dijiste qué? ¿Cómo hacerlo? No, sí. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Dios no tiene que decirnos por qué hace lo que hace. Y termina en doxología, dándole gloria a Dios. Ya no voy a preguntarle más. Voy a creerle, pero no tengo que saber por qué. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Amén. Wow. ¿Quién quiere preguntar por qué? Ahí está la respuesta. Insondables, inescrutables. Él hace lo que Él quiere, Él es Dios. Es que pensamos muy poquito de Dios. En efecto, los judíos ni siquiera mencionaban el nombre de Dios cuando hablaban, porque era tan profundo. Y luego llega, vamos a hacer en 5 minutos, 12, 13, 14, 15 y 16. El 12 comienza la doxología, termina la doxología y ahora comienza la ortopráctica. Era la ortodoxia, ahora la ortopráctica. ¿Qué va a hacer usted con ese conocimiento? ¿Va a seguir en su pecado? ¿Va a seguir en incredulidad? Nunca más va a volver a la iglesia. Viene a la iglesia cuando se acuerda. ¿Sí? Eso no es importante. El mismo R.C. Sproul decía, el que es alérgico a la iglesia local, a lo mejor no es cristiano. Porque se debe de una pasión profunda. Quiere estar ahí. Así que en el capítulo 12 dice, ahora que sabes estas cosas, entrega todo tu cuerpo, toda tu mente, todo tu raciocinio, ¿sí? Como un sacrificio razonable. No es que la fe sea racional, pero tampoco es irracional. ¿Sí? No se puede comprender. Pero ahora, con toda esta fe, entrego todo y todo lo que hablen. Mis ojos, ¿a dónde van? Comienza con la mente, los ojos, las manos, los pies, todo su cuerpo, toda su alma, todas sus emociones, dándole o quemando como un sacrificio agradable a Dios y renovando tu mente para comprender este santo Dios. El 13 dice, hay que obedecerle al gobierno, porque los gobiernos son puestos por Dios, malos o buenos. El peor gobierno que haya podido existir es el gobierno de don Poncio Pilatos, el gobierno de Herodes, que mataron a Jesús. Sin embargo, Dios se sometió a ese gobierno y le dice, no podías hacer nada si Dios no te ha puesto ahí. ¿Sí? Nos dice que tenemos que pagar los impuestos. Bueno, que hay que obedecer al gobierno siempre y cuando el gobierno no nos diga que tenemos que hacer algo en contra del Santo Dios. El 14 y 15 tenemos que amar a los hermanos. Cuidado con hablar mal de algún hermano. Es tan serio esta cuestión de amar a los hermanos que Pablo escribió 2 cartas a Corintios, primera y segunda, y en Corintios primero, desde el capítulo 1 al 12, habló de cómo amar a los hermanos.
Y el capítulo 13 habla del amor. Y es el amor entre los hermanos en la iglesia. El cariño, el cuidado que hay que tener los unos a los otros. Sí, el cuidarse mutuamente. El 14, falta de críticas. Que usted toma vino, que usted no toma vino, que usted come esto, que usted no come esto. Nada de críticas. Porque dice, usted no quiere que todos los demás sean tan perfectos como usted. ¿Oye eso? Cuando criticamos a alguien estamos hablando, pensando que ellos deberían ser perfectos como nosotros, que es una tontería. El 15, dentro de todo esto, dice que cuidado con lo que hacen, porque tenemos la libertad en Cristo de hacer lo que Dios no ha prohibido. Pero si pensamos que algo que Dios no ha prohibido es malo, no lo debemos hacer. Y el capítulo 16, Pablo envía saludos a todos los miembros de las iglesias y por nombre. Es raro que nosotros en la misma iglesia a veces llamamos hermanos a unos a otros y ni siquiera nos sabemos su nombre. Los hermanos no vienen a la iglesia y nadie le da una llamadita diciendo, ¿estás enfermo hoy? ¿Podemos servirle en algo? Sí. El cariño. Y así termina el libro de Romanos. Una pregunta curiosa. ¿Quién escribió esta carta? No. Ya. Una pregunta capciosa. Sí, capciosa, sí. Versículo 22, 16-22. Yo, Tercio, que escribí esta epístola. ¿O de quién es la carta? ¿De Tercio o de Pablo? Es de Pablo. Tercio era solamente el secretario que tomaba. Sí. Y él, ahí está esta parte del pecado. Tercio, y Dios permitió que quedara en la escritura. Dice, yo me trabajé así que voy a poner aquí Tercio.